lo primero que teníamos que hacer en este periodo es que a mí me cayó la responsabilidad de ser, como me he referido antes, a ser director general de política científica y secretario general de la CAICID. Y para eso estábamos en el Ministerio de Educación y Ciencia, cuyo titular fue una enorme sorpresa y una suerte para España y para la política científica, que fue la llegada de José María Maravall. José María Maravall, hijo de un reputadísimo historiador, al que su hijo adoraba, estaba en el extranjero, estaba en el Reino Unido, y vino precisamente para hacerse cargo de esta responsabilidad. Y a mí, que estaba ocupando la vicepresidencia del CSIC, un ministerio en el que estuvo el ministro Maravall, la secretaria de Estado Carmina Virgili y el jefe de gabinete de Carmina Virgili, Alfredo Pérez Rubalcaba, pues me atribuyeron la responsabilidad que yo hubiera soñado si hubiera tenido que pedir a los Reyes Magos que me dieran un cargo, este cargo de director general de la CAICID, de director general de Política Científica y secretario general de la CAICID. Quiero con Regina Revilla, a continuación, hablar de todo lo que se hizo, porque lo que fue importante en aquellos tiempos yo creo que fue también la cooperación. De todas formas, antes de darte ya la palabra, Regina, es que José María Maravall, cuando yo le expliqué por qué había que seguir y no ser adanistas, es porque la CAICID había sido, como acabamos de mencionar, una institución bastante importante e innovadora. Y podíamos aprovecharlo perfectamente para las ideas de que teníamos un instrumento y arma que había que permitir preparar la reforma de la ciencia, porque para el Ministerio de Educación y Ciencia era prioritario la ley de reforma universitaria. Es verdad. Entre otras cosas, porque el artículo 11 dificultaba mucho la colaboración con el sector privado. Entonces... Entre otras cosas, pero lo bueno es que José María Maravall, como venía del extranjero, lo que quería es que todo el ministerio, bueno, los cargos del ministerio participaran en la ley de reforma universitaria. Y yo estuve participando en las reuniones previas en Toledo sobre la ley de reforma universitaria y él acogió algunas de mis propuestas que tenían también influencia del extranjero, que se aceptaron y que luego hubo que ir atrás, porque yo defendía mucho que los puestos de la universidad se cubrieran por perfiles, porque había visto cómo en el extranjero, donde venía, se había estado siempre referencias de anuncios. La Universidad de Wisconsin necesita un virólogo que sea tal. Y yo dije, esto está muy bien. A Maravall eso le entusiasmó, se puso, pero luego cuando en la ley de reforma se incluyó, se empezó a dar pronto cuenta de que los perfiles aquí eran de que este puesto es para don Antonio Pérez, hijo de Matilde y Francisco, y que además es rubio. Así es. Pero luego, hay que ver todo lo que hicisteis, ¿eh? Todo lo que hiciste fue el periodo, yo creo, más creativo de la historia de España y el que cambió verdaderamente el sistema de ciencia y tecnología en nuestro país. Yo venía del sector privado. Había hecho la tesis doctoral, bueno, había estado en Lovaina, como sabes, me tuve que marchar del país precisamente porque tú, que eres farmacéutico, sabías cómo estaba la Facultad de Farmacia nuestra. Si tú querías hacer una investigación de calidad, o eras del Opus y te ibas a bioquímica, o no tenías nada que hacer. Entonces me marché fuera como tanta gente. Y a la vuelta me dieron un puesto magnífico en el CIEMAT. Como lo habéis comentado antes, fue magnífico porque ahí desarrollé algo fantástico, que era todo el departamento de farmacocinética con isótopo marcado que no había en ningún país del mundo. Incluso trabajábamos para todas las empresas. Y de ahí pasé ya al sector privado. Y cuando llegué yo a trabajar contigo, precisamente lo habéis mencionado también, yo tenía apoyos de todos los que podía la CAICID. La CAICID para mí fue un tesoro. Un tesoro, lo he vivido desde las dos partes de la mesa como usuario. Yo tenía
unas ayudas magníficas para el departamento de investigación. Éramos 60 personas en un departamento de investigación en farmacéutica importante. Fuimos creadores, junto con el Ministerio de Sanidad, que una cosa que tú has comentado es el trabajo transversal en la política en la cual participaban todas las instituciones. Con el Ministerio de Sanidad, cuando estaba UCD y estaba Segovia de Arana, en ese momento se unifica Farmaindustria y nombran al primer presidente a Rafael Juste. Y fuimos a ver a Segovia de Arana, que era secretario de Estado. Y lo primero que nos dijo es que había que desarrollar la investigación biomédica en el país, que era un potencial inmenso, pero que verdaderamente no tenía recursos. Y ahí se creó la deducción del 2% sobre ventas de productos farmacéuticos, que todavía está en vigor y que es una parte importante de la financiación del Instituto de Salud Carlos III, y se desarrolló el FIS, que yo creo que fue una idea maravillosa, que sigue ahí. Yo tenía también otro proyecto del FIS y también del CDT, pero cuando ganan los socialistas, precisamente uno de los problemas que vivió el sector farmacéutico que habéis mencionado antes era que se asustaron. Se asustaron porque, claro, había muy poco tiempo para entrar a competir en el mercado común. Nosotros no teníamos en ese momento ley de patentes, no teníamos las copias llegaban antes que los originales al mercado, etcétera. Entonces había que hacer una transformación enorme que se empezó a hacer en el Ministerio de Industria. Y ahí es cuando di el salto a la administración y es cuando entré en el CDT, cuando empecé a trabajar contigo y con tu equipo. Y para mí fue el cambio, decidí dedicar toda mi vida entera a luchar porque mi país fuera competidor en todos los campos con el resto de nuestro entorno. Y ahí empezó nuestra historia, ¿te acuerdas? Fui primero subdirectora de biotecnología, medicina y química y ahora seguimos porque fue todo lo demás. Pero lo importante eran los equipos y las familias. Has hablado de familias. La familia de esos 4 años, luego yo no la volví a vivir más. Eran familias no ideológicas. Eran familias idealizadas, eran familias que trataban de trabajar conjuntamente, eran familias que sabían que teníamos que competir en el mundo internacional. Exacto. Eran familias que yo vi claramente que sin la Dirección General de Política Científica y la CAICID tenía que trabajar con el CDT. Eso era absolutamente lógico. Tú lo viste y los demás no lo vieron. Que biotecnología era un ámbito que podía ser decisivo y para eso designé a una persona como asesor para que tratara específicamente los temas de biotecnología, mi amigo Armando Albert, tristemente desaparecido, y tú fuisteis los que os enviamos como embajadores para obtener los primeros recursos de Europa antes de que hubiéramos entrado realmente en Europa. Así fue. Y no ha habido, desgraciadamente, voy a ser un poco ligero, no ha habido ningún cómic, desgraciadamente, que haya contado las aventuras de Regina y Armando. Podemos escribirlo, él ya no está, desgraciadamente, pero a mí me gustaría escribirlo porque no os podéis imaginar, pero estabas tú detrás, Emilio. Bueno, yo no Además, sé si estaba detrás. Mira, ya no solo lo de Bruselas, Emilio, la primera planta de ingeniería genética de Europa se creó en España gracias a ti, porque si no llegas a estar tú, no convences a Bayori, porque se invirtieron 4.000 millones de pesetas, que era prácticamente el presupuesto del CDT, y nadie se atrevía a hacer eso. Hiciste una apuesta que no lo hubiera hecho nadie y no se ha hecho después. O sea, como eso, muchas más cosas. Yo tengo que escribir muchas de estas memorias porque verdaderamente yo creo que la historia todavía no ha reconocido todo lo que se hizo en ese momento, sobre todo lo que tú irradiaste, porque ya no solo fue la biotecnología, Emilio, yo me acuerdo los láseres, todas las nuevas tecnologías de todo tipo, tu apuesta con Bayori por traer lo mejor del mundo. ¿Te acuerdas las reuniones de Pittsburgh, los asesores que teníamos, las reuniones de Buitrago? Eso yo no lo he vuelto a ver nunca más. Los asesores, todos eran gente muy preparada, que venía del extranjero, que sabía competir y que verdaderamente
tenía su medio de vida, que no le hacía falta nada más que desarrollar todo el deseo de transformar nuestro país y convertirlo en algo que fuera totalmente diferente, que teníamos las materias primas para conseguirlo. Bueno, de ahí que hubo que hacer la ley de la ciencia. Maravilloso. Yo tuve que esperar 3 años, sí, porque había la prioridad de la ley de reforma universitaria, y todavía recuerdo, ya empezaban a aparecer las primeras quiebras, que en el equipo de José María Maravall, cuando yo decidí que teníamos ya que plantear la ley de la ciencia, recuerdo una reunión con Joaquín Arango, que era el secretario general, José María Maravall y yo mismo, que empecé a decir la necesidad de ir a la ley de la ciencia y tal, y Joaquín Arango pues no lo veía. Pero bueno, Maravall zanjaba siempre. Y dijo que sí. Maravall era maravilloso. Cómo lo echamos de menos a Maravall. Todavía sigue por ahí firmando algunos manifiestos que merecen la pena. Es verdad, hace muy poco ha firmado uno, sí. Bueno, pues José María Maravall era así porque yo era mayor que José María. 4 o 5 años mayor. Y entonces él siempre aceptaba las reflexiones y el trabajo. Yo no era del núcleo duro más joven con el que José María Maravall configuró el ministerio, pero me tuvo siempre un enorme respeto y una enorme confianza en las cosas. Y entonces, si a eso se unía que en el Ministerio de Sanidad estaba Ernest Lluch, sí, con el que desarrollé una amistad mucho más fuerte que con José María Maravall, sí. Pues claro, ¿qué tuvimos que aceptar entonces? Algo que luego mencionaré en los errores, que tuvimos que aceptar que Ernest Lluch preparara su propia reforma, su propia ley, y se creara el Instituto de Salud Carlos III. Ya. Que quedaba separado en cierto modo del mecanismo que estábamos planteando de la ley de la ciencia y hasta un poco del Plan Nacional. Que no se ha arreglado todavía tampoco. Claro, es que tuvimos que transigir con cosas que ya empiezan a marcar los errores del PSOE. De todas maneras, Emilio, se retrasó un poco la ley de la ciencia, pero entonces lanzasteis, por eso la CAICID fue tan importante, y las mencionaba antes, los programas sectoriales, mientras se desarrollaba la ley de la ciencia. Y se hizo los que tú mandaste porque se cambió, por ejemplo, el sector del azulejo que tú dices de Valencia, después el textil, que en ese momento estaba en declive, el de máquina herramienta, ¿te acuerdas? Se hicieron todos en farmacia. Eso fue utilizando la figura de los planes concertados. Con los planes concertados hasta que se desarrolló la de la ciencia. Entonces ahí jugaron un papel decisivo, como no te puedes, el de farmacia, que todavía sigue en vigor. El programa de financiación de la industria farmacéutica está en vigor todavía. Imagínate, se sigue utilizando. Es increíble de todo lo que es el de electrónica informática, ¿te acuerdas? Hasta que se desarrolló la ley de la ciencia. Antonio Martín Pereda. Sí. Jesús Sánchez Miñana. Todos, sí. Magnífico. Es que fue porque además una de las cosas maravillosas de ese ministerio del que formé parte es que la secretaria de Estado, Carmina Virgili, era una mujer que tenía todo el seny de la mujer catalana. Y entonces lo que hacía es que decía, Emilio, vamos a invitar a sectores para irles contando lo que se va a preparar. Y es verdad. Y había meriendas en la Secretaría de Estado. Pero eso se ha hecho con todos los sectores. Yo me acuerdo perfectamente, todos los que se querían desarrollar. Y luego se hicieron los cuadernos CEDETI, ¿te acuerdas? Para intentar desarrollar, analizar cómo estaba la tecnología puntera en cualquier país del mundo, en España, y qué había que hacer. O sea, se avanzó muchísimo mientras terminaba la ley de reforma universitaria, se avanzó muchísimo en ese trabajo conjunto. Por eso la CAICID jugó un papel que para mí me parece imprescindible y que no está bien reconocido por todo lo que hizo, de verdad. Bueno, lo que pasa es que nosotros cuando hicimos la ley de la ciencia, yo que siempre he tenido una tendencia a seguir el modelo norteamericano, pues planteamos una ley de la ciencia que fuera muy inspirada
en lo que es y fue y ha sido y sigue siendo la National Science Foundation. Sí, así es. De hecho, el prólogo, el preámbulo de la Ley de la Ciencia que escribí se basó mucho en el preámbulo de la creación de la National Science Foundation. Y entonces ese modelo americano pues tenía virtudes, pero también tiene problemas siempre si se traslada a nuestro país. Pero como la National Science Foundation no financiaba mucho la investigación aplicada, pues tuvimos que recurrir a esa idea del plan nacional. Sí, los planes nacionales. Y luego los movilizamos. Que habíamos desarrollado, porque esto fue iniciativa de los dos administrativistas a los que me he referido, Ramón Martín Mateo y Alejandro Nieto, cuando la UCD hizo el Ministerio de Universidades de Investigación. Por eso yo me refiero siempre a ese ministerio, porque fue también un punto de inflexión tremendo y que nos permitió tener, no ser adanistas, sino tener ese asiento que, insisto, cuando yo se lo comentaba a José María Arabal, no se podía creer que el franquismo o el tardofranquismo había planteado. Yo creo que un tema... Había habido buenos profesores. Vamos. Yo creo que un tema importante también que jugó en el tiempo que tú estabas y que precisamente fue tan importante que hicieras todos esos planes, porque a veces se olvida uno. Acordaros del holding del INI. La mayoría de empresas potentes del país estaban bajo un holding que eran empresas públicas. Transformar en la ley de reconversión industrial todo el sector industrial de nuestro país, las grandes, la sidero, la naval, la aeronáutica, la farmacéutica también, la alimentaria, etcétera, en sector privado, fue una tarea ingente en la cual ahí contribuisteis de una manera inmensa, y si no llega a ser por todo lo que habíais desarrollado no se hubiera podido conseguir. Por eso yo echo mucho de menos las políticas de Estado, porque no solo es un ministerio o dos, son todos los ministerios los que tienen que unirse para conseguir un objetivo, que era lo que pasaba entonces. Tú trabajabas codo a codo con industria, con educación, con todo el mundo, o sea, con todos los que, con sanidad, etcétera, con agricultura incluso, siendo otro de los temas que salió. Hasta con asuntos exteriores. Hasta con asuntos exteriores, que también era muy importante con el tema de todo el programa Marco, etcétera. Con Antonio de Arzábal como director general de investigación en el Ministerio de Exteriores. Sí. Pero vamos a hablar ya de los, porque el tiempo corre, de los errores del PSOE. A ver. Los errores del PSOE empezaron pronto. Porque el PSOE había caído en algunos defectos. En política general, el cesarismo. Sí. Don Felipe González. Todo lo que se puede admirar, pero era un César. Y luego, pues nos ha fallado en algunas cosas. La necesidad de que hubiera un contrapunto, Alfonso Guerra, con sus virtudes y sus defectos. Eso empezó a crear familias y empezó a crear resquemores brutales. Salvaje, ahí empezó todo. Y bastaba la sustitución de una persona en el Ministerio de Industria, el director general de Política Industrial, que no dejó de ser Florencio Horna para que llegara Isabel Verdeja. Exacto. E irse todo poco a poco al garete. Exacto. Porque empezaron ya los problemas. El problema es... Para que luego se marchara y lo dejara, o sea, y además fue la causante de estropear la CAICIT, ¿te acuerdas? Claro. Pero como habíamos establecido la CICIT, teníamos que ponerlo en marcha. Y la puesta en marcha empezó a manifestarse los problemas internos en el propio ministerio de José María Arabal. Porque Javier Solana, que había sido ministro de Cultura, pero no había sido lo que toda la gente esperaba que fuera, ministro de Ciencia y Educación, pues empezaron las batallas dentro de lo que yo dirigía. Y entonces, porque Solana, recuerdo todavía la comida a la que fuimos con Carmina Virgili, Solana y yo, porque Solana dijo, pues yo me gustaría que el grupo, que Juan Rojo pudiera incorporarse y tal. Y entonces, pues había que aceptar que sí, y se encargó de la CAICIT. La CAICIT funcionó bien, pero a mí me trajo también bastantes problemas, porque se creó un núcleo
no precisamente de personas que me facilitaban la tarea. No sé, te hicieron la vida imposible, más bien. Bueno, es igual. Es decir, ¿qué pasó con ello? Que si yo fui autor del primer plan nacional fue porque José María Maravall tuvo que decidirlo, porque Juan Rojo quería que se encargara Luis Oro y que yo pasara a ser director general de investigación científica y técnica y no fuera del plan. Y yo lo que le dije a Juan Rojo en una comida en el restaurante este que está en la plaza de Severo Ochoa, que es muy famoso, pero no me acuerdo cómo se llama, lo de siempre, me dijo eso y le dije, mira, el que va a zanjar va a ser el ministro. Y el ministro, en una reunión del ministerio, de la dirección del ministerio entera, dijo, Emilio Muñoz se va a encargar del plan nacional. Entonces yo hice el primer plan nacional y se redactó, pero estaban esperando la circunstancia de que si llegaba Solana, pues eso iba a llevar a que yo dejara el plan nacional. Solana entonces, pues como me apreciaba bastante, si mi familia dice, oye, estos se enfadan, me apreciaba bastante porque consideraba que era un científico de un cierto reconocimiento internacional, pues me tenía, o como él es físico, era físico y lo era, pues dijo, no, si es que yo lo que quiero ofrecerte es el mejor puesto de tu vida, la presidencia del CSIC. Y entonces yo tuve que plegarme, estuvo al borde de costarme el divorcio, porque como yo presidía el Comité de Altos Funcionarios COST de toda la fuerza que habíamos conseguido en Europa, sí. Entonces yo, de las pocas veces que me llevé a mi mujer a un viaje, fuimos a Windsor porque teníamos la reunión del Comité de Altos Funcionarios COST en Windsor. Y yo tenía que presidir la reunión al día siguiente de nuestra llegada. Y por la noche recibí una llamada de Solana, quien me dijo que tienes que venirte a España ya porque mañana en el Consejo de Ministros te nombro presidente del CSIC. En presencia de mi mujer, que lo sufrió, porque vio que su marido se plegaba. Porque yo fui chantajeado diciendo que tienes que venir porque ya lo sabe Felipe, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y yo dije, bueno, adelante. Y yo dejé parado lo que no he dejado nunca, el acto de presidir el Comité de Altos Funcionarios. Es decir, que esto es lo que es la política. La política es, en ese sentido, el lado malo de la política. Y es lo que no tuvimos en los primeros momentos de los años 80. El lado malo de la política. Y ahora he aprovechado un artículo que encontré que he escrito de Tendencias, una revista que se fundó en marzo de 1968, me he reencontrado con un periodista, y es un artículo donde reviso cómo evolucionó el biotecnología y cómo evolucionó materiales, porque lo que decía desde entonces es financiar el Plan Nacional de Investigación Básica, a pesar de que habíamos dotado de un fondo el previo de la CAICID para la investigación básica, pero eso fue el objetivo del equipo de Juan Rojo y del Luis Oro. Ya lo sé. Yo fui presidenta de del programa de nuevos materiales y después acuérdate también de lo que costó en el Centro Nacional de Biotecnología las críticas que hubo y cómo la dificultad que hubo para hacer la cuarta planta, que era la de intercambio precisamente público-privado, porque tú ya no estabas y entonces fue una guerra como no te puedes imaginar. Tenemos que ir terminando, Regina. Vale, qué pena. Qué pena, porque tenemos tantas cosas que contar. Pero no podemos acaparar esto. Esto simplemente, bueno, esto simplemente es un ejercicio que yo quería hacer para hablar del sistema español de política científica y dar cuenta también de los problemas del PSOE, que luego pasó también cuando llegó Zapatero, que fue muy adanista con todos sus valores, pero no se dio cuenta de que había habido una historia previa que habíamos hecho. ¿Qué ha ocurrido, sin embargo, con los gobiernos que vinieron después del PP? Es lo que voy a tratar con Carmen Andrade. Vale, muy bien, pues te la paso a Carmen Andrade. Antes de terminar, solo quería también decir, tú has hablado de coste, tú has hablado de todo lo que conseguiste. Yo me acuerdo que conseguimos ser presidentes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la OCDE, que España nunca había sido.
en una pelea con los japoneses, que todo el mundo apostaba por Japón, y lo conseguimos para España. Eso fue lo último antes de que me mandaran al Ministerio de Sanidad. No sabes cómo te admiro, Emilio, lo sabes perfectamente. No me elogies más, por favor, que no estamos aquí haciendo una geografía, por favor. Te echo de menos. Adiós. Adiós.